que yo no veo el chat, porque quiero que vayan poniendo en el chat qué les produce cada una de estas imágenes. Voy a dejar un ratito una imagen, ustedes ponen en el chat. O pueden incluso encender los micrófonos, pero no los puedo ver porque solo estoy viendo mi presentación. Así que si alguno puede ir leyendo lo que ve en el chat, estaría bueno, ¿sí? Bueno, ¿arrancamos? Esta es una primera imagen, ¿sí? Para que la evaluación sea justa, todos se realizarán la misma prueba. Van a subir a ese árbol. Bien. Me gustaría entonces que compartan los presentes, lo que quieran, ¿no? A través del chat o prendiendo el micrófono. ¿Qué reflexión les remite esta imagen, esta caricatura? Bueno, yo diría que el maestro en este caso está evaluando de la misma forma a todos los participantes, no teniendo en cuenta cada una de sus características o sus diferencias entre sí. ¿Alguien más que quiera comentar? No te estoy viendo, así que no veo tu nombre tampoco, pero bueno. Con mucho gusto, sí señor. Gracias por la intervención. ¿Sí? Buenos días. ¿Qué tal? Bendiciones. Pues haciendo una interpretación de la imagen o del meme, por decirlo así, pues podríamos mirar que los profesores debemos reflexionar en esta parte, que los estudiantes aprenden de diferentes maneras, utilizando diferentes estrategias, y por eso en el aula de clase tenemos que identificar cada una de las formas como aprende nuestro estudiante y utilizar ahí también las teorías psicológicas, ¿cierto? Sociológicas. Hay muchas teorías que debemos aplicar en el aula de clases que son muy valiosas y que a partir de una imagen nosotros nos podemos dar cuenta que algunos son más competentes en unos aspectos que en otros. Y por eso nos damos cuenta por qué un estudiante sobresale en algo más que otro. Y ahí es donde el profesor debe ser muy astuto para utilizar las diferentes estrategias. Me pareció muy significativa la imagen. Muchas gracias. Fíjense que, por ejemplo, el pez ni se enteró de, no sé, para el mono lo va a hacer de taquito, por decir así, ¿no? El pájaro también va, el elefante, uy, ¿cómo hará? El caracol. Bueno, ¿algún otro que haya intervenido a lo mejor por el chat? Si alguien puede leer si hay algunas palabritas, algunas... Sí. Osiris Acosta dice, no hay equidad. Ajá. También dice, no tienen en cuenta las diferentes características de los individuos. Claro. Y claro. María Georgia Montes Rodríguez nos dice, el pez pierde. El pez pierde. Bueno, fíjense que, digamos, el nombre de la palabrita clave ahí que yo elegí, si ven ahí abajo, digamos que a veces en el nombre de la justicia, ¿no? Para ser justos, a veces hacemos este tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a otra. ¿A qué los remiten? ¿Qué se quedan pensando con esta caricatura? Invitamos a que todos puedan participar para hacer más dinámica esta intervención, esta magnífica conferencia. Pueden poner alguna palabra clave, lo primero que se les, así, lo ven y lo que, digamos, con qué lo asocian. Doctora Natalia, ¿Sí? ¿puedo hablar? Claro. Hola, mi nombre es Cecilia, soy profesora de matemática, soy de Chile, estoy participando de esta interesante exposición y fíjese que su imagen tiene mucho sentido para mí. Yo actualmente me desempeño en una escuela secundaria y he visto cómo en general nosotros los profesores de matemática tendemos a esto. Cuando le enseñamos a los estudiantes una sola forma de resolver los problemas y no aceptamos otra, por ejemplo.
A veces los estudiantes son mucho más creativos que nosotros, y nosotros muchas veces por distintas circunstancias, digo nosotros porque nos involucra, ¿no? No es una práctica que a mí Hablando en general, guste, pero estoy hablando en general. Sí, sí. Y nosotros por diferentes circunstancias, o muchas veces no nos queremos adaptar, o no tenemos tiempo para adaptarnos a una situación nueva. Entonces, si no responden ya lo que uno le enseñó, tal como lo enseñó, es lo malo, en el fondo. Y no siempre eso es así. Y estaba pensando precisamente en esa situación con su dibujo, cómo nosotros con ese tipo de intervenciones o de actitudes vamos limitando la imaginación, la expansión que es tan necesaria en nuestra disciplina en los estudiantes. Muchas gracias por dejarme intervenir. Esto de, ¿no? El dicho ese, una imagen vale más que 1000 palabras. A veces es así, ¿no? Te lo ponen así de frente y nos hace pensar en tantas cosas. Gracias. No te veo. Cecilia, me dijiste que te llamas. No te veo la cara. Pero bueno, ya nos veremos. Encendí mi cámara, pero a lo mejor no. ¿De Chile? De Chile, sí. Jessica Tejada nos dice, el docente no acepta los diferentes pensamientos de sus estudiantes. Claro. En esto de sí, querías decir algo. No, era otra intervención que está aquí. Bloqueamos en cierta manera la forma de cómo los niños observan la realidad que ellos están mirando. O sea, los estamos bloqueando en no permitirles cómo resolver esa situación y le decimos, lo vas a hacer así. Y no miramos que ellos pueden resolverlo de manera diferente y de una manera más sencilla a la que nosotros nos estamos sometiendo. Claro, digamos, como vinculando con la evaluación, incluso en el momento de la calificación, ¿no? Casi que si piensa como pienso yo, mejor, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión, una palabrita clave que elegí, digamos, ¿a qué me remitió a mí cuando vi esta caricatura? Que la trabajo con los estudiantes del profesorado en matemática, en el grado o pregrado, como se dice, ¿no? Es la reproducción, como a veces desde esa situación de poder, de asimetría, ¿no? Pretendemos que el otro, y sobre todo en instancias en donde tenemos que emitir un juicio de valor, y si es como yo lo pienso, o como decía la compañera, esto de admitir distintas formas, a veces nos cuesta en la práctica, digamos. A veces en el discurso puede ser que ya lo tengamos bastante aceitado en el discurso, pero en los hechos, cuando hablo en primera persona del plural, hablo como colectivo docente, colectivo educadores matemáticos, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿vamos a otra? A ver. Lina Contreras. Más? Una última intervención que está aquí. ¿Vamos con la anterior entonces? Sí. Dice, me parece que tiene un estilo conductista. Como ella haga las cosas, los demás lo tienen que hacer. ¿Y había escuchado la voz de un masculino, puede ser? ¿Llegué a escuchar algo? O a lo mejor ya estaba hablando de la figura que sigue. A ver, ahí vamos, ¿eh? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, mi opinión con esta imagen es que, o sea, lo dice tan claro la imagen que porque muchas veces el profesor nos enseña un tema, por decirlo así, y cuando nos van a evaluar, o sea, colocan algo totalmente diferente a lo que hemos visto. Entonces, como que no nos preparan para ese momento. Hay diferentes situaciones, sino que nos muestran la más sencilla en el aula de clase mientras están explicando el tema. Pero al momento de evaluarlo, es diferente y nos quedamos aturdidos, nos ocupamos demasiado. Por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, cuando estaba en la secundaria, me pasó muchas veces. Lo estás contando desde como estudiante, ¿no? Desde tu biografía escolar. Exacto. Sí, sí. Que yo incluso varias veces me sentía mal, deprimida, porque, oye, pero si el profesor enseñó esto, ¿y por qué coloca esto? Y entonces como que siempre reprobaba el examen por eso. Entonces como que no es justo de que enseñen una cosa y sacan con otra. Y obviamente la imagen es más que clara. En clase 1 más 1 es 2, pero en la evaluación te colocan, la masa del sol, esto y lo otro. Entonces es totalmente diferente.
¿ya? Y entonces los profesores tienen que ser equitativos al momento de ellos tanto enseñar el tema como al momento de evaluarlo. Ese es mi punto de vista. Gracias. ¿Algún otro comentario o por el chat o con el micrófono? Bueno, la palabra que se me vino al término clave o con qué lo asocié es coherencia, ¿no? Coherencia entre lo que hacemos en momentos de enseñanza, lo que hacemos en momentos de evaluación, en cómo promovemos los aprendizajes. Es la palabra clave que dije, ilustré con este meme, ¿no? La importancia de la coherencia a través de todo el proceso. Y el último. ¿Están ahí? Estamos en silencio. Sí, sí. Si a lo mejor escriben en el chat si alguien puede leer, porque yo no lo estoy viendo, y si no, prendan el micrófono. Doctora Natalia, Cecilia. Sí. Okay. Bueno, le está escribiendo por el chat, pero ya escuché que no lo veía. Muchas veces está más atento al resultado que al proceso que hacen los estudiantes al resolver un problema. Y pasa mucho con esto, bueno, acá en Chile, con esto de las pruebas de selección múltiple, que uno ya solamente tiene que marcar la alternativa del resultado que le dio y no le importa a nadie cómo llegó a ese resultado. Yo creo que eso debilita el desarrollo del pensamiento matemático y de ver cómo los estudiantes tienen un razonamiento para llegar a un cierto resultado, ¿no? Que muchas veces eso importa más, porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo le enseño a mis estudiantes, yo evalúo las dos cosas. Muchas veces los estudiantes se equivocan en el resultado y sin embargo tienen un buen razonamiento. Típica pregunta operatoria de los números enteros y que los estudiantes se confunden entre negativo, positivo, razonan bien, pero el resultado está con el signo cambiado. Pero el razonamiento está bien, entonces para mí no es el mismo castigo que si el razonamiento está mal, castigo digo en el puntaje, ¿no? Cuando uno corrige. Que si al revés, ¿no? Cuando tienen el resultado bien puesto, con signo y todo, pero ya uno cuando revisa el proceso no entiende nada lo que escribió. ¿Sos Cecilia también? Sí. Ah, que te conocí la voz. Claro, dijiste la palabra clave, ¿no? Proceso. Como a veces cuando uno hace cortes arbitrarios y solo es eso, puede haber cierta aleatoriedad. Bueno, sí, como acá puse nose, ¿no? Nose, nariz en inglés. y bueno, y a lo mejor no tiene, puede ser, ¿no? Ni idea, o todo lo contrario, a lo mejor hay algo muy fundamentado por detrás y justo falló en alguna instancia muy puntual o algo no era lo esperado. Bueno, entonces cuando es así solo la calificación o solo sumativa o solo en un sentido, solo el docente hacia el estudiante, ¿no? Como esos cortes arbitrarios, impuestos, a veces se caen estas cosas, que en realidad no están reflejando realmente, como decía la compañera, el proceso y los aprendizajes, que es en definitiva para los que estamos, los docentes de matemática, ¿no? Para las tareas de enseñanza que hagamos, para sostener y facilitar y alentar y recalibrar las veces que haga falta esos procesos, esa es nuestra función. Y estos cortes así arbitrarios o aleatorios a veces no están en sintonía con nuestra propia función, digamos. Bueno, vamos digamos, después lo dejamos al Power, espero que les haya gustado, podemos incluso construir nuevos memes, hacer un concurso de memes sobre evaluación en matemática, estaría buenísimo, ¿no? Me parece muy representativo para trabajarlo. Solo para repasar,
que ustedes lo deben haber estudiado en su formación de grado, pregrado, para los que son profesores lo aplican incluso. Digamos, como tipos de evaluación, cuando hablamos en este sentido, porque ustedes recuerdan que el título decía evaluación formativa, ¿no? Entonces se estaba ya refiriendo, ya estaba asumiendo un tipo de evaluación. Pero bueno, para repasar, que puede venir incluso con distintas denominaciones, pero básicamente es que en las clasificaciones que ustedes pueden encontrar, muchas veces se la clasifica según la finalidad que tiene y según quién evalúa, básicamente, es lo que pueden encontrar. Es algo muy, muy básico, muy recortado. En cuanto a la evaluación formativa, es de acuerdo a la finalidad, digamos, ¿no? Lo que figuraba en el título, digo, de la ponencia, y se distingue de la inicial y de la sumativa, ¿no? La inicial tiene que ver más bien con un diagnóstico, con una entrada en el terreno, con conocer el panorama, con ubicarse con los puntos de partida. La sumativa es más bien las palabras ya son insinúan el contenido, ¿no? Sumativa, que es de cierre, a veces se le dice de síntesis, tiene que ver con determinados de esos cortes de los que hablamos, que en determinado momento, bueno, a ver, y hasta acá, ¿qué? ¿No? ¿Qué quedó? ¿Qué puede ser a través de una unidad temática? Puede estar marcado temporalmente. A veces dicen, llegaron las trimestrales, ahora están las cuatrimestrales, ahora están las mesas de exámenes finales, digamos, ¿no? A veces temporalmente o los calendarios lo indican, a veces el contenido internamente durante el desarrollo de una actividad curricular. Y la formativa es la que atiende, le presta especial atención a ese proceso, digamos, desde ese punto de partida, ese punto que se intenta llegar, bueno, ¿qué sucede en el mientras tanto, en el proceso, en el desarrollo, en cada clase, en cada situación, en cada actividad? Ahí un poquito como para repasar esas clasificaciones. Y en el agente evaluador, así como la sumativa puede ser que sea como la más conocida, la evaluación tradicional, o la que suele estar o abundar, bueno, la heteroevaluación, digamos, los últimos renglones de ambas clasificaciones ahí son como los más conocidos, digamos. Heteroevaluación en el sentido del docente al estudiante, ¿no? Pero también hay heteroevaluaciones que pueden ser del estudiante al docente, ¿no? Significa que personas con distintas condiciones en esa situación en la que estén, ¿no? Porque por más que esté todo bien, que haya un clima espléndido, es una relación asimétrica, ¿no? La del docente y estudiante. Entonces, bueno, en distintas condiciones se evalúan entre sí. Entonces, la que habitualmente se da es de docente a estudiantes, no siempre se da de estudiante a docente, a veces hay como establecidos institucionalmente, encuestas a los estudiantes o ese tipo de cosas, sobre todo en carreras que a veces por acreditaciones se pide, o sea, a veces, quiero decir, que a veces está, pero es como una formalidad y un plano más institucional que no se sabe muy bien qué se hace con eso, y otras veces no, es esa conciencia y está, y hasta incluso puede ser dialogado entre los estudiantes y el docente, etcétera. También ahí entra por ejemplo, de directivos a docentes, de padres a docentes, o sea, cuando estén en distintas condiciones y se evalúan entre sí, es heteroevaluación, ¿no? La coevaluación, fíjense la palabrita, coevaluación, ¿no? La evaluación es emitir una ponderación, un juicio de valor, poder decir algo sobre un estado de situación, básicamente, diciéndolo en términos concretos. Entonces, te da la idea de ¿qué? Del que está en la misma, de par, de que acompaña, ¿no? Entonces es cuando personas en situaciones similares se evalúan entre sí, por ejemplo, estudiantes entre sí, colegas entre sí, ¿sí? Y la autoevaluación, o sea, a uno mismo se mira en determinado momento, digamos, puede ser con algunas consignas específicas, que se mire libremente, que pueda autopercibirse, hacer una comparación con los distintos momentos, el inicial, el transcurso, el final. Sirve también esto de la autoevaluación para la autorregulación, para el autoconocimiento, que son habilidades a donde se tiende y propicias para este siglo XXI, que ya estamos recontraentrados. Fíjense que estamos en la tercera década ya, y estos estudiantes del profesorado de hoy que formemos van a trabajar en entrada a esta década, recontraentrada, ya 2030, 2040, y estamos pensando en habilidades de ese tipo, de la autopercepción, de la autogestión,
a veces se dice autodidacta, ¿sí? Poder brindar herramientas para que sigan reinventándose y creciendo como profesionales de la educación matemática a través de los años. No solos, sino con apoyo de colegas y en las instituciones. Bueno, entonces después de este repasito, concretamente cuando decimos entonces evaluación, se nos vienen palabras, algunas de ellas las usamos cuando explicamos las imágenes, ¿no? De, bueno, diagnosticar hemos usado, verificar, valorar, registrar, seleccionar, clasificar, etcétera. Un montón de palabras que uno asocia con evaluar. Como les decía, con respecto a la evaluación formativa, es la que tiene que ver con el proceso de formación. Lo atraviesa, ¿sí? Si fíjense, si estuviéramos solo pensando en que queremos llegar a la instancia sumativa, solo la meta, no, ¿por qué esto? Porque, por ejemplo, porque la semana que viene está el parcial, y entonces en el parcial tal cosa, y esto me lo preguntan en el parcial, y ¿con cuánto apruebo? Si ese es el tipo de pregunta y discurso que circula en el aula, no se está, digamos, alentando tanto este proceso, lo que se aprende, lo que se evalúa, lo que se va dando en el mientras tanto, sino que queda en esa arbitrariedad, en esa aleatoriedad de un corte, así, tac, en un momento único, desatendiendo lo que pasó durante tantas horas, tantas semanas y tanto tiempo compartido juntos. Compartido en clase presencial, en clase virtual, de manera mixta. Bueno, entonces en ese sentido, ¿qué lectura le podemos hacer como oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje? De hecho, yo ya cuando pienso en uno de los procesos, listo, pienso la terna, automáticamente. O sea, no puedo pensar en enseñanza solo sin pensar en aprendizaje y sin pensar en evaluación. Vieron que incluso muchas veces uno lo lee escrito, proceso en singular, enseñanza, guioncito, aprendizaje, lo cual también podríamos discutir, porque en realidad son distintos procesos, no es el mismo, pero lo que sí es que están siempre amalgamados. Por eso digo una terna. ¿Y qué le estoy agregando yo a lo que habitualmente se dice de enseñanza-aprendizaje juntitos? Bueno, la evaluación. Porque la evaluación en este sentido sirve para calibrar esos procesos, para sostenerlos, para reverlos, ¿sí? Entonces están intrínsecamente implicados los tres. Cuando hablamos de procesos es enseñanza, aprendizaje, evaluación. Bueno, y entonces ahí donde vamos a ir entrando un poquito más es en algo específico, puntual, que es la retroalimentación. O sea, la retroalimentación como una forma muy específica, concreta, le voy a mostrar algunos ejemplitos de las materias en las que estoy, que tienen que ver con la formación en la práctica docente dentro del profesorado en matemáticas, ¿sí? De la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, ahí es donde nos vamos a meter un poquito, ¿sí? Entonces, bueno, quiero decir que para que todas estas ideas se den, bueno, requiere de algo puntual que hagamos, tenemos que instrumentarlo, porque qué lindas las ideas, pero después en la práctica seguimos haciendo lo mismo de siempre y no va. No va, porque en definitiva lo que queda, podemos leer 80 teóricos, los mejores autores de evaluación de esto, o pensando, sí, qué mundo ideal, qué lindo, si pudiera, si lo hiciera. Lo tienen que estar viviendo en el aula de formación esas generaciones y generaciones de futuros profesores en matemática. Tienen que haber visto ejemplos concretos de que eso se lleva a cabo, de que funciona, de que existe, y entonces los formadores de formadores somos los protagonistas ahí para hacerlo real, no solo hablar sobre eso, sino llevarlo a cabo. Y una forma es la retroalimentación. Bien, entonces, ahí estamos. Cuando nos referimos a retroalimentación, en realidad, desde la perspectiva que estoy presentando, no es un agregado, un anexo, si tengo tiempo, si tengo ganas, si las condiciones me dan, si estoy presencial, no hay un pero, digamos, no hay una condición. Es el centro del proceso de construcción del conocimiento en el aula en que estemos compartiendo. Y de hecho tiene, digamos, como distintos submecanismos, ¿no? Que tienen que ver con el feed up, feed forward y autocrítica. O sea, en esto de retro, fíjense la palabra, ¿no? Que está como conformada por otras dos. Retro, que te da la idea de movimiento, de que vuelve, que va, que vuelve, que mira, que no vuelve exactamente en el mismo lugar, vuelve sobre las cosas pero ya redimensionado. Y alimentación, alimenta, nutre, conforma, constituye. Entonces en este feed up, feed forward tiene que ver con, bueno, lo que hagamos en distintas instancias, primero si se retroalimenta sobre alguna producción, sobre algo que hacen los
por ejemplo, si estamos en matemática en secundaria, o sea, con el grupo de estudiantes con el que estemos trabajando, ¿no? Sobre alguna producción específica, entonces tiene que ver con lo que digamos como docentes, lo que propongamos hacer, donde nos ubiquemos mirando hacia adelante y también mirando hacia atrás. Ese feed up, feed forward. A veces uno habla de feedback también. O sea, bueno, pero entonces, ¿en qué sentido con lo que habíamos propuesto, con lo que habíamos conversado, con lo que habíamos... Y esto, ¿qué implicancia, en definitiva, qué desenlace? No es bien, mal y se terminó acá, no. Tiene nuevos caminos, se propone algo concreto para hacer con esto que se dice, con este juicio de valor que se emite sobre una producción. Y en eso que se pretende hacer no es aleatorio lo primero que se me ocurre como profesor, sino que tiene que ver con un poco hacia dónde pretendemos ir, ¿sí? Y permite la autocrítica, el mirarse a sí mismo, constructiva, digamos, tanto para el estudiante como para el docente. Algunos autores incluso clasifican a los tipos de retroalimentación que se hacen, o sea, no es lo mismo cómo se dicen las cosas y qué se dice. Hay retroalimentaciones que son más del orden prescriptivo, que tiene que ver, por ejemplo, con, fíjense, prescribir, ¿no? Más con dar órdenes, o sea, acá hay que hacer esto, esto, esto y esto, ¿sí? En ese tipo. Digamos, como las tres del primer renglón serían más de como de un nivel, más casi unidireccional, y las tres del segundo renglón son más de ida y vuelta. Bueno, hay también retroalimentaciones informativas en donde se dice, bueno, como un estado se describe justamente, bueno, hicieron esto, llegó hasta acá, no hizo esto, pudo completar lo otro, puede hasta incluso emitir alguna que otra comparación entre grupos de estudiantes, justamente una caracterización, una descripción de lo que se pudo producir. Hay retroalimentaciones, fíjense la palabra, ¿no? Confrontativa, que va más ahí, al choque, a lo que no, a confrontar, ¿sí? Las catar, viene de la palabra catarsis, ¿no? Catárticas, que a veces hay retroalimentaciones que depende de lo que se esté trabajando, el momento en particular en el que se esté más allá del aula, a lo mejor es un contexto social, nacional, mundial, por algo, alguna situación personal, que a veces hay retroalimentaciones que consideran, digamos, fructífero hacer aflorar algunas sensaciones, sentimientos, emociones. Y hay retroalimentaciones catalíticas que tienen que ver realmente con esta cuestión de hacer foco sobre algunos puntos de interés, contenido en tratamiento, y sobre eso volver, con esta cuestión de la espiral, ¿no? De la cuestión helicoidal, que volvemos pero no estamos ahí, ya hemos transitado otra experiencia, hemos estudiado algo, y es el profesor también el que va focalizando o acentuando o pidiendo algunos tipos de ampliaciones. Y las de apoyo muy, muy necesarias, incluso en este tiempo nosotros en Argentina hablamos de la virtualización repentina en UNR, de acompañamiento pedagógico virtual, decíamos, ¿no? Nosotros decimos que hacíamos eso, que estábamos haciendo eso, le pusimos incluso esa denominación, en este sentido de la importancia del apoyo, digo que, pero bueno, que eso de estar ahí, más allá de las cuestiones puntuales, de contenido, de plazos, que todo eso está, pero también de que nuestros estudiantes, digamos, sepan con hechos concretos que estamos ahí. Y en esta cuestión de apoyar, digamos, es básicamente, es otro tipo de retroalimentación, que de acuerdo a cómo uno se exprese, qué es lo que proponga y qué es lo que diga, es un profesor presente, ¿sí? Bien. ¿Seguimos? ¿Se está escuchando bien? ¿Todo bien? Seguimos, ¿no? Bueno, o se cortó o se durmieron todos. Alguno que diga sí, al no verlos, es algo... estamos, así me quedo tranquila. Bueno, los modos habituales, ahí estamos. Por ejemplo, modos habituales no de cuando uno se pone con una producción de un estudiante. Por ejemplo, bueno, señalar el error, corregirlo, otorgar un puntaje a la producción. Eso es habitual, ¿sí? También es habitual, por ejemplo, escribir una cruz o subrayar lo que es erróneo y otorgar un puntaje,
a esa producción. También, por ejemplo, identificar errores, explicitar las respuestas correctas, otorgar un puntaje a la producción, ¿sí? Estos son modos habituales. Ahora, ¿cómo podría uno redimensionar estas prácticas habituales en marcos institucionales claros, en trabajos de colectivos docentes, en los contratos que uno también establece con sus propios estudiantes, por ejemplo, que tengan que ver con lo que hablábamos de la retroalimentación formativa? Ah, fíjate cómo se me cruzaron, ahí aparece el cuadrito, así lo leemos bien. Bueno, una forma es escribir comentarios, formular preguntas acerca de las producciones y generar un diálogo con el estudiantado. Otra forma es solicitar a los estudiantes que expliquen qué entendieron de los comentarios. O sea, uno puede dejar comentarios y que no sean tan explícitos, tan detallados, y qué es lo que están entendiendo ellos sobre eso que sugiere, ¿no? Y qué estrategias van a utilizar para mejorar. Y siempre hay que ofrecer un tiempo a partir de los comentarios brindados para que el estudiantado pueda volver sobre sus producciones. Si no, si quedan en algo que, lo digo, solo queda en lo que el profesor apreció y en el aire, y no hay una nueva producción a conciencia sobre eso, se esfuma, no está completa la retroalimentación. O sea, estamos hablando en algo así como un ciclo, ¿no? En donde docentes, y que el estudiante también, que esa nueva entrega que haga, que esa reelaboración, ese foco, ese informe ampliado, como lo querramos llamar, bueno, sepa que el docente también va a estar atento a eso, le va a estar prestando atención, lo va a estar mirando, porque también puede ser que lo haga y no tiene fecha de entrega, no tiene una nueva devolución sobre eso. Entonces, en esta cuestión de la que hablamos en escribir comentarios, y también es importante valorar los aspectos positivos de las producciones. Poder, digamos, ahí encontrar que a veces nos cuesta en la vida misma, ¿no? Un equilibrio. No siempre que sean cuestiones que no. Las cuestiones que sí, también. Y hasta dónde, o hasta qué marco de referencia, o con qué marco de referencia, eso sí podría funcionar, pero posiblemente ahora está o descontextualizado, o desactualizado, o justamente aquí, en esta ampliación que estamos haciendo, esto ya no aplica. Entonces, bueno, justamente ofrecer ejemplos, contraejemplos, en esta formulación de las preguntas de las que hablábamos. Alguna que otra sugerencia, pero cuando se ofrecen las sugerencias muy sutil, muy tranqui, porque si también uno en la retroalimentación dice todo y exactamente y absolutamente lo que el otro tiene que hacer, ¿y dónde está el trabajo cognitivo y metacognitivo de esa persona que se está formando? Bueno, entonces justamente los estudiantes revisan sus producciones, pueden, digamos, proponer estrategias también para retrabajar, pueden solicitar ayuda, formular nuevas preguntas, y después hay un docente que valora esa revisión, ¿sí? Como decíamos antes, y que, digamos, apoya de alguna manera las dificultades. No quiere decir que con una retroalimentación ya está listo, puede haber nuevas, puede haber cuestiones que quedan pendientes y que a lo mejor el profesor tiene claro que en próximos trabajos eso será retomado, en fin, como una cuestión de un continuo, de un ciclo. Entonces, bueno, vamos a charlar sobre algunos ejemplos, como les contaba que estoy en las materias de práctica docente. Nosotros en el profesorado en matemática en la Universidad Nacional de Rosario es de 4 años, es una carrera universitaria, tenemos práctica docente desde el primer año hasta el cuarto, o sea, y es anual, ¿no? Todos los años hay, incluso con sucesivas instancias de trabajo en terreno, nosotros le decimos trabajo en terreno o trabajo de campo, lo que es la práctica docente en instituciones educativas, en instituciones asociadas, están todos los años de la carrera también, por supuesto con distintos grados de responsabilidades, involucramiento, etcétera, en lo que es primer año, de lo que es cuarto, y vamos pasando por distintos tipos de instituciones y niveles educativos, o sea, es el proyecto articulador de la carrera. Yo ahora en este momento estoy en tercero, particularmente, así que les voy a compartir algunos ejemplos, son algunos que recorté. Por ejemplo, aquí son de algunas retroalimentaciones que hicimos con respecto a un bloque de la materia que es razonamiento combinatorio. ¿Por qué razonamiento combinatorio? Porque en práctica profesional docente 3, que les conté de tercer año, particularmente se detienen las prácticas de enseñanza, aprendizaje y evaluación del eje estadística y probabilidad de la escolaridad. Nosotros
En Argentina tenemos ese eje, son 4 ejes de la escolaridad obligatoria. Otro es funciones y álgebra, geometría y medida otro, y números y operaciones otro. Y entonces, bueno, van como esas distintas instancias de práctica profesional docente ahondando sobre algún eje puntual. Justo este de estadística y probabilidad es el de tercer año. Entonces, bueno, en algún momento, en alguno de los informes, a las estudiantes, hablo en femenino porque resulta que son todas mujeres este año, les hemos pedido que, voy a leer lo que dice tópico, ¿no? O sea, el tópico sería la cuestión o el asunto sobre lo que los estudiantes tenían que producir. Habitualmente hacemos un informe semanal, ¿sí? Y la mayoría de estos informes tienen a su vez su informe ampliado, también semanal. O sea que en una semana, por decir, digamos, por resumir y decirlo así, medio como en promedio, bueno, tiene sus respectivos informes ampliados y también un nuevo informe, y van hilvanando entre sí. Entonces, por ejemplo, en uno de los trabajos tenían que analizar resoluciones de un problema de conteo de casos por parte de ingresantes universitarios. O sea, teníamos tal cual las resoluciones así manuscritas, cuando hacen el ingreso a la universidad, escaneadas, de chicos que están terminando 5º año del secundario y están ahí pretendiendo ingresar a la universidad, ya sea carreras particularmente en nuestra facultad, ya sean carreras de licenciaturas y profesorados en ciencias exactas y naturales, así como ingenierías. Entonces, a ellos le habíamos dado unos problemas para resolver, y entonces, digamos, quiero decir que son personas concretas que existen y que se pusieron a resolver esos problemas. Y entonces tenemos las resoluciones en papel. Las compartimos escaneadas este año a través del campus, y entonces lo que se les solicita que hagan a partir de ese paquete de resoluciones es que ellas, como estudiantes de profesorado de tercer año, realicen devoluciones personalizadas a esos estudiantes, que no los conocen, ¿no? Pero bueno, estudiante 1, estudiante 2, es anónimo incluso, pero bueno, que propendan a favorecer los procesos involucrados. Esa fue la consigna, ¿no? Y entonces, bueno, cuando retroalimentamos este trabajo, nos detuvimos a justamente, si quieren, en tanto informativa, en cuanto a las características generales de las devoluciones efectuadas, vamos haciendo una descripción, una caracterización sobre ese trabajo, bueno, también cómo ellas iban tomando tipos disparadores en cada subapartado de las resoluciones, o sea, ellas mismas a su vez iban como encontrando maneras de ir clasificando esas resoluciones, porque solo le dijimos eso, que le hagan la devolución, no hicimos ningún adelanto de nada, y justamente una mirada global del aporte que le están haciendo a cada ingresante. Y entonces, de ahí, a partir de cómo estuvo ese trabajo, dijimos, bueno, vamos a complementar en el informe ampliado, o sea, a partir de que le hicimos el estado de situación, fuimos vinculando con qué. Con que puedan identificar en esas resoluciones que ya miraron cada una con su estrategia, pero ahora ya, ¿con qué? Con algunos términos, con algunas categorías, algunas variables, incluso viendo ejemplos de cómo se habían reconocido estos grupos, ¿con qué? Lo hemos hecho con una investigación, ¿no? En una investigación habíamos usado el SPAD, le pusimos nombre a cada grupo no sé, estaban los rudimentarios, estaban los analíticos, ¿no? Te va dando clases de equivalencias, de acuerdo a cómo van estando en las resoluciones esos estudiantes, y que para hacer ese análisis se basan en las variables que se había tenido en cuenta en esa investigación. Entonces, ellas ya estaban en tema, ya tenían en cuenta, ya habían visto esas resoluciones, pudieron leer una investigación sobre el tema y aplicar esas categorías. Ese fue el informe ampliado, ¿se entiende? Y entonces, bueno, por ejemplo, otra cuestión, digo para dar ejemplitos distintos, ¿no? En otro informe, en otra situación, bueno, como supongo que acá habrá en Colombia, ¿no? Instituciones que se dedican a las competencias matemáticas en distintos niveles educativos, en secundario, también en primario y también en superiores, la Olimpiada Matemática Argentina, OMA le decimos nosotros. Entonces, bueno, tiene una página web con un montón de recursos, materiales, particularmente enunciados de problemas. Entonces, bueno, les dijimos que seleccionen un problema. De hecho, algunas niñas estaban interiorizadas, bien de que es toda una institución nacional, ¿no? Lo que representa, y incluso a cuántos estudiantes que hacen olimpiadas en primaria y secundaria les alienta a definir bueno, acá tengo un caso, ¿no? Su perfil, su vocación, quiero estudiar matemática, ¿sí? ¿Cuántos casos de esos habrá?
sigue parada como institución a través del tiempo con los vaivenes, así que realmente muy valioso que además conozcan este espacio los futuros profesores de matemáticas. Supongo que en Colombia habrá uno similar. Bueno, pero más allá de eso, tenían que, un problema que sea de este tipo, ¿no? Dentro de la rama de la combinatoria, que elegir uno, de los que había, de los que encuentren, y que entonces lo resuelvan de diferentes maneras, y que puedan identificar variables que se activan al resolverlo. Pero primero, ellas, en primera persona, en ese diálogo entre el problema y ellas, como resolutoras. Primero lo resuelvo yo, ¿sí? Y entonces, ahí lo que hicimos en la devolución, nosotros pudimos ver, de acuerdo a los problemas que fueron eligiendo, cómo los clasificábamos según si eran de existencia, de localización, de numeración, de recuento, de optimización. También, de alguna manera, las implicancias, las estrategias que iban poniendo en juego los distintos tipos de resolución, y también le hicimos un recorrido sobre esa identificación de habilidades. Una vez hecho eso, por ejemplo, bueno, fuimos haciendo esto, lo otro, le dejábamos preguntas, etcétera, y ahí cómo se continuó, ¿no? En esto de la retroalimentación de ese movimiento. Bueno, que pudieran anticipar posibles dificultades, que sería ahí donde dice tópico ampliado. Posibles dificultades de estudiantes de secundario, porque particularmente miraron problemas del nivel secundario, ¿no? Dificultades que incluso puedan ya devenir en errores, ¿no? Para resolver estos problemas en cuestión. Así que, bueno, ahí tenemos dos ejemplos puntualmente que trabajamos este año. Otro ejemplo, que hay una parte de la materia que la llamamos pensamiento crítico, que básicamente tiene que ver, que esto es muy amplio, pensamiento crítico, pero es pensamiento crítico dentro del marco de esta materia que ya más o menos le conté en qué consiste, que tiene que ver con, lo que hacemos es trabajar con artículos periodísticos y también con folletos publicitarios. Entonces, la idea es ahí develar la matemática que está entredicha, que no está, que está mal dicha, digamos, ¿no? Es muy interesante, es muy significativo, y lo que hacemos básicamente es que propongan actividades para alumnos de secundario valiéndose de esos artículos periodísticos. Es uno de los informes, que es el primero que ponemos aquí, y otro es la de los folletos. Entonces, decíamos que, bueno, la consigna básicamente, primero ellas seleccionan el artículo periodístico y dice, bueno, cuya presentación de información matemática amerita ser desentrañada. A veces nos encontramos con grandes titulares que, no sé, eso vende el titular, pero a ver, ¿en qué se está basando? ¿Esto de dónde viene? ¿Esto es tan así? ¿No es así? Bueno, donde ahí también la estadística tiene todo un rol, ¿no? Y a veces aparecen gráficos que están con escalas un poquito modificadas, o no sabemos muy bien la fuente, de dónde fueron recogidos esos datos. Bueno, múltiples preguntas, ¿no? Que no dudo que ustedes también a veces se las hacen, y que es un material, los medios de información y comunicación que tenemos a la mano, que circulan. Entonces, bueno, básicamente en la retroalimentación, y muchas veces son temas realmente de agenda los que eligen, de la inflación, no sé, del aborto, del bullying, o sea, temas realmente candentes a nivel sociedad que eligen, que se interiorizan. Incluso en algunos años hemos comparado la misma noticia, el mismo acontecimiento, pero a lo mejor en distintas editoriales, en distintos diarios. Entonces, bueno, en la retroalimentación le marcamos el interés sobre el tema del artículo, la articulación de esa información presentada con el contenido en cuestión que ahí desentrañan, por decir así, ¿no? Que a veces es matemático y a veces también hay de otras áreas, y la gradualidad de la propuesta, porque justamente queremos que sea lo más parecida posible a cómo ellas trabajarían con ese artículo con alumnos reales de escuela secundaria. Y bueno, y a partir de eso, digamos, cómo se siguió la retroalimentación, o ese hacia dónde fuimos, hacia dónde lo fuimos llevando, bueno, justamente con base en investigaciones de Batanero, ¿no? Con los niveles de lectura, los que apuntan las actividades propuestas, y digamos que justamente esas actividades, digo, de la propuesta para alumnos del secundario, a veces se quedaban como en un nivel, no sé, 1 o ahí, del mero dato, y ya está. No, bueno, cómo poder ir a
avanzando, o sea, hacia un pensamiento crítico, realmente avanzando en esos niveles de lectura, y teníamos un marco de referencia de investigaciones de Batanero, como les dije. Y entonces justamente no solo, sí, los niveles de lectura los identifico y ya está, bueno, no, a ver cómo podemos armar consignas, entonces donde podemos seguir profundizando esos niveles de lectura, ¿sí? Bueno, y similar con el folleto, en donde justo fueron, la idea es que era publicitario de ofertas de productos cotidianos, de esos que a veces uno encuentra en la farmacia, en el supermercado, que te dejan a veces abajo de la puerta de tu casa, ¿no? Que tenés promociones, y que 2 por 1, y que si lo pagas en 6 cuotas, o si lo pagas con tarjeta, o te descontamos tanto, y a veces uno se marea tanto que a veces tales ofertas que se presentan como tal, no sé si lo son tanto. Bueno, o justamente analizar, ¿me convendría esto, me convendría lo otro? Entonces, bueno, justamente lo que hicieron las estudiantes fue, digamos, ahí también, proponer actividades para estudiantes del secundario que se basen en esos proyectos. Y nosotras en la retroalimentación, bueno, justamente recorrimos las características de los catálogos seleccionados, y seleccionamos la información proporcionada, y también, digamos, y realizamos intervenciones sobre el contenido matemático en la propuesta. Y ahí, digamos, el tópico ampliado, cómo se siguió trabajando, lo que hicieron fue justamente cruzar, porque bueno, justo son 4 estudiantes, ¿no? Entonces hicimos 2 grupos de 2. Cruzar, y entonces el otro grupo tenía que realizar, un grupo le realizaba las devoluciones al otro, y también hicimos una instancia en que resolvían, primero, bueno, resolver, ponerse en situación como si fuesen alumnos de secundario, como si fuesen colegas, esa cuestión de cambiar de roles. Bueno, si primero me pongo yo, como si ahora yo soy colega, soy estudiante de profesorado, pero al mismo tiempo juego a que soy colega y que estamos en un departamento de matemática, ¿no? Y entonces le realizo devoluciones personalizadas al otro grupo. Entonces ahí estamos con una coevaluación, un ejemplo de coevaluación, por ejemplo, de las que hablábamos antes de los tipos según el agente evaluador. Aquí comparto un extracto de la residencia o práctica profesional docente 4, que no estoy este año, he estado otros años, pero en donde digo, ¿por qué otro tipo de registro el que quería acá ilustrar? En donde justamente a partir desde el año 2010, yo estuve desde el 2010 al 2016 o 17, creo, 2016. Bueno, en el 2010, cuando entré a la materia por primera vez, o sea, estamos hablando de hace una década, la cuestión era esta, que, digamos, las planificaciones que hacían los estudiantes, bueno, cómo uno podía como profesor de profesorado ir teniendo un seguimiento, y que no sea algo estático, digo, con esto de la evaluación, ¿no? Que en cierto momento tenés que entregar la planificación, y es acabada, y ya está, y es en papel, y la corregimos y la avisamos. Digo, ¿cómo podíamos darle más dinamismo a eso? Que sea siempre en términos, ¿no?, de guión conjetural, como dicen algunos autores, que siempre uno está en relaboración. Yo misma, si hoy armo una secuencia, una planificación, no dudo que si otro la ve, o si yo misma la vuelvo a ver en otro momento, le encuentro cosas para seguir mejorando. Entonces, en este sentido, que uno siempre en un momento procura ser la mejor versión 1, la mejor versión 2, la mejor versión N que llegue hasta ahora, porque no tampoco que por esto de que uno siempre está en elaboración, en guión conjetural, sucesivos borradores, hago cualquier cosa y ya está, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que de ahí empezamos a usar el Drive, fíjese, hace una década, que por ahí no era tan, y dijimos, bueno, a ver, entonces compartimos, me acuerdo que nos costaba la escritura simbólica mediante el Drive, a pesar de ser clases presenciales y todo, y entonces cada uno pasa a tener un código de color. Entonces, por ejemplo, yo soy el azul, yo soy el amarillo, el verde, entonces, de los estudiantes y de los docentes. Cada uno tiene un color asignado, y entonces cada vez que hace alguna intervención, porque ese documento en el RE, ¿por qué en el RE? Para que sea compartido con todos. Cuando digo todos, docentes formadores y compañeros, y todos estamos ahí en las producciones de todos. Y desde estos últimos años también se comparte a los coformadores. Los coformadores son los docentes de las instituciones educativas asociadas donde se hacen las prácticas. Entonces cada uno tiene un color y va dejando comentarios, incluso tiene una responsabilidad y obligación de al menos una vez a la semana, ¿no? Estar mirando los comentarios. El mismo que escribe en negro, que sería el autor del documento, también tiene un color asignado porque él también mira documentos de otros. Entonces muchas veces las dudas
en ese documento las escribe con su color asignado. Entonces hay un ida y vuelta desde la escritura académica, digamos, la planificación en términos convencionales, luego lo que sucede en el aula, lo que sucede en el intercambio con el coformador, con los estudiantes, lo que le va sucediendo al mismo, los pensamientos, tienen más el formato de narrativa, ¿sí? Bueno, entonces este es otro ejemplo, digamos, de evaluación formativa, o sea, de cómo instrumentar la evaluación formativa a través de la escritura académica de las prácticas, a través de la participación, de hacer explícito, ¿sí?, lo que uno piensa, de a su vez un clima de confianza en que acá estamos construyendo todos hacia un mismo lugar. A veces lo que puede pasar es que haya muchos grupos, digamos que si hay justo un año hay muchos estudiantes, puede ser muy demandante, digamos, para todos, mirar los documentos de todos, y se puede armar un poco de revuelo o malestar, porque a su vez también están haciendo sus prácticas, etcétera, están cursando las otras materias de la carrera, eso a veces uno se abstrae, cree que es su materia nada más. Bueno, entonces, bueno, se puede armar subgrupos de quiénes estarían más, bueno, si pueden, miran de todos, pero en particular tenés más la responsabilidad de mirar este grupo de planificaciones, de narrativas, etcétera, ¿sí? Así que esa es otra forma de plasmar, digamos, esta cuestión del proceso de la que hablábamos. Bien, entonces podemos resumir que básicamente en una retroalimentación uno lo que procura es, en una retroalimentación, en el marco de una evaluación formativa, ¿no?, describir el trabajo, o sea, que quede claro, has hecho esto de manera sintética, concisa, pero a partir de basarse con qué uno se encontró. También habíamos dicho en algún momento poder valorar avances y logros. Incluso algunos dicen, bueno, primero todas las cuestiones que sí, y a veces, y después las que no tanto, o uno va mechando en medio cronológico o temporal o secuencial de acuerdo a cómo esté la producción. Bueno, y todo en un clima de respeto, ¿no? Y también en esta cuestión de lo que uno ponga para mejorar, para seguir trabajando en ello, cómo se ofrecen preguntas, sugerencias y andamios, que los andamios como tales son temporales. O sea, vieron que la palabra andamio, si piensan en un andamio, vieron cuando están arreglando en un edificio, pintando, haciendo no sé, reestructurando algo, imagínense si en ese edificio siempre quedara el andamio. Depende de eso, no se puede desprender, entonces el trabajo no fue hecho de manera efectiva, ¿no? Porque, bueno, ya está, entonces pierde el sentido de andamio. Entonces, eso es muy interesante, ¿no?, lo de los andamios. Brindar andamios, pero sabiendo que es saludable, vital, retirarlos también. Y, digamos, para ir remarcando y cerrando que adquiere especial relevancia las retroalimentaciones que consideremos apropiadas, si tenemos la suerte como yo que tengo una colega, un ayudante de cátedra con quien compartimos, o sea, tenemos esa múltiple mirada para cómo decir esto, cómo no decirlo, acá te parece que enfaticemos acá, porque esto lo vamos a vincular con esto otro, esa cuestión de que sea apropiado, porque tampoco es cuestión de bombardear por bombardear, bueno, y que ayuden a empoderar a los sujetos, como algunos autores hablan, ¿no?, del empoderamiento, de la posibilidad digamos, sí, este soy yo como profesor en matemáticas, ser consciente de lo que he desarrollado, de lo que no tanto, de lo que estoy en tránsito. Entonces, en esa especial relevancia, yo marqué dos cosas, una es en el profesorado en matemática y otro es el hecho de que sea el área matemática. Digamos, en la carrera que a su vez, ¿por qué una especial relevancia? Si estamos pensando en carreras que a su vez forman a futuros profesores, esta capacidad de autorregulación de los propios desempeños profesionales, esto de poder volver, que alguien te diga, de cómo decirlo, de cómo lograr el objetivo, de volver, de ser crítico con uno mismo, en la profesión, donde va a tener que estar en distintos tipos de instituciones, intercambiando con distintos tipos de personas, de perfiles, de estudiantes, de padres, de directivos, de colegas, es una de estas habilidades de las que hablábamos del siglo XXI. Y en el área matemática, ¿qué pasa con el área matemática? ¿Por qué especial relevancia, especial importancia, como lo quise marcar acá? Porque es un área que tradicionalmente está asociada
correcto o incorrecto. No, tiene que estar la prueba escrita individual, sí o sí, eso no se cuestiona. Incluso, no sé ahí en Colombia, pero acá, con todo esto de cuando fue julio, junio, para nosotros en ese periodo es de mesas de exámenes, ¿no? Cómo poner una cámara, cómo filmar, cómo tener control. Perfecto, sí, si es necesario, si se necesita, pero cómo también poder enfatizar la evaluación durante el proceso, esa evaluación formativa, para que a lo mejor esa instancia no sea la única, absoluta, y no necesitemos desconfiar tanto del otro, ¿no? Entonces, asociada a, ¿está bien o está mal? ¿Te sale o no te sale? En esto de servicio o no servís. ¿Sos bueno o sos malo? Esta cuestión binaria, ¿no? Estás dentro, hasta incluso estás dentro, estás fuera. Puede marcar historias y proyectos de vida. Así que bueno, no me queda más que agradecerles. Ahí tienen mi correo y no sé si estamos a tiempito de hacer algunos intercambios. Voy a dejar de compartir, si puede ser, así nos vemos. ¿Andan por ahí? ¿Ya se fueron todos? Sí, doctora. A ver. Es grato escucharla, haber aprendido bastante en esta conferencia, de verdad. Estamos muy contentos. ¿Ya dejó de compartir o ustedes siguen viendo la pantalla? Ya se dejó de compartir, solo la podemos ver. Compartir. Perfecto. Adelante, Maribel, la moderadora. Muchas gracias, doctora Natalia, por su intervención. Tenemos una corta pregunta. Dice, doctora ya estamos Natalia. en hora también, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ya estamos en hora también, Sí. Maribel. Vamos a responder esta pregunta, dado que ya la dejaron en el chat, y pues, para finalizar. Ya las demás preguntas, pues, se descolgó en el chat. Les paso el PowerPoint después, si quieren compartir con los asistentes. Ah, ok. Dice, doctora Natalia, cordial y afectuoso saludo. ¿Cómo articular entre los contenidos y la evaluación formativa? ¿Quién es que, cómo se llama el que lo hace? María Gregoria Montes Rodríguez. ¿Qué tal, María Gregoria? Y es fundamental, o sea, cada evaluación digamos, cada retroalimentación o evaluación formativa se piensa en función, o se articula en función de los contenidos a desarrollar. Por ejemplo, esos fueron algunos ejemplitos yo que compartí, ¿no? De la práctica profesional docente 3 que les contaba. Cada informe, cada tópico es en función a un contenido que pretendemos desarrollar, que tenemos planificado, que tenemos en el programa de la asignatura, que tenemos plazos, que tenemos actividades semanales, un cronograma, y en función a eso vamos evaluando, digamos, semana a semana. Y esto también, digamos, llevar un registro, porque imagínate después uno dice, bueno, sí, y a veces con la vorágine, no, semana a semana llevar un registro, a veces algunos lo llaman rúbricas, bueno, o una tabla, una planilla, que el estudiante también sepa que eso está siendo tenido en cuenta, que cada producción vale, porque en ese sentido también todos dan lo mejor de sí. Así que, bueno, básicamente se articula con los contenidos. Son los contenidos los que le dan razón de ser a las distintas cosas que hacemos en las propuestas de informes, en las retroalimentaciones que se hacen, también intentan focalizar de acuerdo a qué se pretende. Yo los ejemplos que di eran de materias de práctica docente en matemática, por eso pero los contenidos en esa materia son esos, digamos, básicamente. Sí, así es. De hecho, si nos empezamos a dispersar y de otras cosas y divagar, eso hace que pierda también valor. Y que entonces los métodos, las formas tradicionales que todos tenemos tan inculcadas, porque, y bueno, si yo fui educado así, si fuimos educados así, ¿sí? Bueno, están con tanta fuerza, digamos, que sigan prevaleciendo y otras formas alternativas no lleguen a nacer, a desarrollarse, porque a veces uno se pierde, divaga, desatiende
el contenido que tenga que tratar, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora, por su intervención. No, muchas gracias a ustedes y estamos en comunicación. Les deseo que hoy terminen muy bien el encuentro. Les quedan algunas charlas todavía, todo lo que es la tarde. Así que bueno, gracias por la invitación y estamos en comunicación. Qué bueno que lo están grabando, porque justo esta tarde tengo otra actividad y no puedo escuchar las charlas. Ah, ok. En el chat de la reunión está el correo de la doctora para aquellos que no lograron realizar sus preguntas, pueden escribirle directamente a la doctora. Pues ahora los invito a que sigan conectados con la siguiente ponencia.